La oración del Espíritu, capítulo 9. Oraciones trascendentales, quinta parte. Fortalecimiento del hombre interior, tercera parte. Cuarto, comprender las dimensiones de Cristo. El amor de Cristo, que es la persona misma de Dios, es inmensurable y el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, trata de hacernos entender comparándolo con las dimensiones del universo. La longitud, la anchura, la altura y la profundidad. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Efesios 3, versículo 18. Este versículo de la Biblia es tan profundo que es muy difícil encontrar palabras apropiadas en el idioma español para hablar de él. En primer lugar, en el universo físico y material solo hay tres dimensiones: longitud, altura y profundidad. Pero el Espíritu aquí habla de cuatro dimensiones: anchura, longitud, altura y profundidad. Debemos entender que el Espíritu utiliza estas dimensiones para tratar de mostrarnos lo ilimitado que es el amor de Cristo. Entre más abarcamos y disfrutamos ese amor, encontramos que es más ancho y más largo. Mientras más caminamos en ese amor, su longitud se extiende mucho más allá de lo que podemos percibir. Entre más nos profundizamos en él, encontramos que es mucho más profundo de lo que podamos imaginar. Entre más subimos en él, notamos que su altura está más allá de los límites que podamos imaginar. Cuando vivimos en el Espíritu, en todo lugar donde nos hallemos, estamos dentro de la persona ilimitada e insondable de Cristo. Qué alegría y qué paz que una persona así sea el objeto de nuestro disfrute. Aún así, el Señor dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cuando nos reunimos a disfrutar al Señor y dejamos que Él sea quien nos presida, y no tenemos nada preparado con antelación, todos y cada uno vamos disfrutando de este amor, que es más ancho que la anchura, más largo que la longitud, más alto que la altura y más profundo que la profundidad. Cuán hermosa es la reunión de los santos, donde solo hay disfrute de las inmensurables riquezas del amor de Cristo. El Señor anhela que seamos capaces de comprender con todos los santos lo ilimitado de su amor. Cuando estamos reunidos, así sea solamente con un hermano, nuestra intención debe ser la de disfrutar de sus insondables riquezas, de tal manera que Él sea agradado y nosotros alcancemos su profundo placer al disfrutar de su amor. Este es un hecho que solamente podemos experimentar y no solo teorizar, y además nos cuesta mucho trabajo describir con palabras. Es decir, este asunto es eminentemente práctico, no podemos teorizar mucho sobre él. Quinto, conocer el amor de Cristo y ser llenos de la plenitud de Dios. Dios está interesado en las tres partes del ser del hombre, y así como desea que el espíritu de sus hijos sea plenamente fortalecido con las riquezas de su gloria, también desea que nuestro cuerpo sea transfigurado en un cuerpo espiritual, hecho que será realidad en la venida del Señor. Además, el Señor tiene como propósito transformar nuestra alma, llenándola con sus riquezas que están en la gracia. Y para ello es necesario que, siendo fortalecido nuestro hombre interior, podamos comprender con los hermanos las dimensiones del amor de Cristo. La oración que el Espíritu le oró a través de Pablo, una vez que hemos sido fortalecidos en el hombre interior, que Cristo habita en las 6 partes del corazón, que hemos echado raíces profundas y nos hemos afirmado en la roca, y hemos comprendido las dimensiones de Cristo, continúa así: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versículo 19. Dios desea darnos revelación en el espíritu y comprensión, entendimiento en el alma,
y conocimiento del amor de Cristo. La palabra declara que ese amor excede a todo conocimiento. Esto quiere decir que el amor de Cristo, que es la persona misma de Dios, porque Dios es amor, no tiene fin, no tiene fondo, no tiene límite. Es insondable, es ilimitado, y entre más conocemos ese amor es más extenso. Entre más lo disfrutamos, más grande es, se hace más denso, nos da más para disfrutar y para gozar. No debemos olvidar que Dios está lleno de misterios profundos, misterios que Él desea revelar a sus hijos, a aquellos que buscan fervientemente la revelación de sus misterios. Y en la medida que nos va revelando, el misterio se va profundizando, se va haciendo más extenso, a tal punto que ni siquiera en la eternidad podremos conocer todos los misterios de Dios. Aunque allí la revelación será continua, nunca llegaremos a conocer sus misterios totalmente. Dios desea que en este tiempo que vivimos en la tierra como creyentes, penetremos mediante nuestro espíritu en el Espíritu del Señor, que nos revela todas las cosas, y ganemos el hábito de obtener revelación y disfrutar la revelación. Entre más revelación y disfrute hay en la vida del creyente, más se va uniendo con el Señor, más se va fortaleciendo esa unión orgánica que Dios desea constituir con sus hijos. El gozo va en aumento, la vida del creyente se va tornando más placentera, más rica, más llena de emociones agradables, tanto para él como para el Señor. De esa manera el alma se va llenando, se va saturando de las riquezas de la persona y de la naturaleza divina de Dios, hasta el punto de que llegamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos hasta la medida de la plenitud de Dios quiere decir que el alma humana del creyente, que fue creada como un vaso para ser lleno de las riquezas de Dios, se ha llenado hasta el borde y ya no cabe más Dios en ella. Nuestra alma es un vaso que puede contener mucho, pero aún así es limitada y llega al punto en que está totalmente llena del Señor y ya no cabe más Dios en ella. Ha sido llena hasta la plenitud, ha sido totalmente saturada por Él. Un alma así, llena hasta la plenitud, es un alma que ha sido completamente transformada, que ha sido salva, que en todas sus áreas solo tiene lugar para el Señor. Un alma en esa condición no piensa nada distinto a los pensamientos de Dios. No toma decisiones distintas a aquello que es la voluntad de Dios. Ama todo aquello que el Señor ama y aborrece lo que a Dios le desagrada. Un alma llena hasta la plenitud de Dios no habla ninguna palabra que no venga de Dios y no hace ninguna obra, por insignificante que sea, que no sea parte de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un hijo de Dios que es lleno hasta toda la plenitud de Él, nunca tendrá ni obrará sus propios planes, sino que en todo momento estará sometido a los planes, deseos y obras del Señor. Es necesario e imprescindible que todos los hijos de Dios lleguemos al estado de ser totalmente llenos de su plenitud. Solamente hay distintas épocas para lograrlo. Algunos hijos de Dios lo lograrán mientras viven en la tierra, antes de la gran tribulación, o si ya murieron, lo hicieron mientras vivieron en la tierra. Estos serán el hijo varón. Los que estén viviendo para el comienzo de la gran tribulación y aprovecharon el tiempo para llenarse del Señor y alcanzaron la plenitud, serán transfigurados en su cuerpo y arrebatados vivos al trono de Dios como las primicias. Aquellos que cuando llegue la gran tribulación no sean arrebatados porque no se llenaron hasta la plenitud de Dios, tendrán que pasar por casi todos los 3 años y medio de la gran tribulación, y ellos serán una multitud de toda tribu, lengua y nación que nadie podrá contar, pero que en ese tiempo, aunque relativamente corto, serán juzgados por el Señor y serán llenos de Él para ser los vencedores que salen de la gran tribulación. Ellos habrán vencido a la bestia, su nombre, su marca y su número, y también podrán reinar con el Señor.
Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban de pie delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que, subrayado, han salido de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y, subrayado, a los que habían salido victoriosos sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por la cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos juicios se han manifestado. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios serán manifestados. Apocalipsis 7, versículo 9, versículos 13 al 17 y capítulo 15, versículos 2 al 4. Tú puedes ver, apreciado lector, que es una multitud tan grande que no es posible contarla. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de los creyentes que estén vivos pasarán por la gran tribulación. En otras palabras, no hay el arrebatamiento pretribulacionista, ni medio tribulacionista, ni post-tribulacionista de toda la iglesia que plantean los teólogos del cristianismo, sino que el arrebatamiento tiene varias etapas. Este tema es tratado con amplitud en el libro Los Vencedores, las primicias, el Hijo Varón y los vencedores de la gran tribulación, del mismo editor y publicado en esta página web. De otro lado, aquellos que durante la vida no fueron transformados, es decir, no alcanzaron a ser llenos de la plenitud de las riquezas de Cristo en sus almas, en su corazón, tendrán 1000 años para alcanzarlo. Resucitarán muy cerca del final de la gran tribulación, serán llevados a los aires y allí serán juzgados en el tribunal de Cristo y serán echados a las tinieblas de afuera, donde llorando y crujiendo los dientes alcanzarán lo que los otros creyentes, los vencedores, alcanzaron durante su vida en la tierra. Una vez más, queridos santos, el Señor pone las cartas sobre la mesa y nos muestra caminos bien claros y definidos. Si tú decides delante del Señor que quieres ser un vencedor, participando de las primicias o del Hijo Varón, o viviendo y sufriendo en la gran tribulación,
o si quieres ser transformado en el milenio, viviendo sin poder tener el disfrute de Dios durante 1000 años, el Señor respetará tu decisión y lo hará según tu voluntad. De ti depende. Sexto, es el Señor quien lo hace. Llegando a la conclusión de esta preciosa oración, el Señor dice: ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3, versículo 20. Nada de lo que el Señor desea de nosotros podemos hacerlo por nuestra cuenta o con nuestras fuerzas, porque no somos más poderosos que la hierba del campo y que la flor de la hierba, que por la mañana es y por la tarde ya no existe. Que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla sobre ella. Ciertamente, el pueblo es la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40, versículos 6 al 8. Aquí está la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Un creyente que vive en la carne planea y ejecuta muchas obras para Dios y se esfuerza en su naturaleza caída para agradarlo. Todo resulta en decepción y fracaso. Un creyente que vive en el Espíritu no trata de hacer nada para Dios, no planea obras grandes o pequeñas para Él, ni hace ingentes esfuerzos para agradarlo. Simplemente dedica el tiempo de su vida a disfrutar de las innumerables riquezas que el Señor ha dispuesto en su gracia y que hoy están todas completas en el espíritu de cada uno de los hijos de Dios. Un creyente así vive pleno de gozo, de paz y de alegría, y en todas las actitudes expresa y agrada al Señor. Al concluir la oración, el Espíritu no dice que nos esforcemos en cumplir todo esto que Dios pide de nosotros, sino que por el contrario afirma que el Señor, quien es poderoso y tiene la capacidad de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos y pedimos, lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses 5, versículo 24. Es tiempo de detenernos de hacer tantas cosas para el Señor como hace el cristianismo. El Señor no creó al hombre para que se esforzara por hacer cosas para Él, ni siquiera para sí mismo. Fíjate bien que el arduo trabajo vino después de la maldición que Dios profirió sobre la tierra, después de la caída del hombre en el huerto de Edén. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, versículos 17 al 19. Antes de que el hombre cayera, Dios deseaba que el hombre comiera y se deleitara con los árboles que Él había hecho brotar de la tierra, que eran deliciosos para comer y agradables a la vista. Si bien es cierto que antes de que el hombre cayera, Dios lo había puesto en el huerto para que lo labrara y lo guardara, también es cierto que ese trabajo estaba lleno de deleite y la tierra sobreabundaba porque aún no había sido maldecida. Aún después de la caída encontramos dos tipos de seres humanos que viven, uno conforme a la carne y el otro conforme a Dios: Caín y Abel. El primero obtenía los frutos de la tierra que estaba maldita mediante su esfuerzo y el sudor de su frente. Con esos frutos trataba de agradar a Dios y Dios no se satisfizo ni de la persona de Caín ni de su ofrenda. En cambio, Abel se dedicó a cuidar ovejas, pero él no las cuidaba para su sustento, sino para ofrecerlas en sacrificio de olor grato a Dios. En otras palabras, Caín trató de agradar a Dios mediante su esfuerzo humano, pero Abel agradó a Dios cuidando ovejas para ofrecerlas a Él
en sacrificio de olor grato. Agradó a Dios. Y aconteció que al transcurrir del tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Génesis 4, versículos 3 al 5. Hoy persisten esas dos líneas. La línea de Caín está conformada por los incrédulos que, engañados por Satanás, viven en alguna religión, practicando un sinnúmero de ritos, convencidos de que con ellos agradan a Dios. Igualmente está conformada esa línea por creyentes, también engañados por Satanás, que hacen tantos esfuerzos, que practican tantas cosas, que ejecutan tantas obras poderosas, convencidos de que eso agrada al Señor. Y no se dan cuenta de que todas esas cosas son abominables y profundamente desagradables para el Señor. Esta línea pertenece al árbol de la ciencia del bien y del mal y tiene como resultado la muerte. Su fin es el lago de fuego o las tinieblas de afuera con lloro y crujir de dientes. La otra línea de la de Abel, conformada por una pequeña minoría de creyentes, son aquellos que no hacen ningún esfuerzo por hacer obras que agradan al Señor, sino que simplemente, de manera íntima y secreta, se dedican a disfrutar al Señor, abren su ser para que Él lo llene cada día de todo lo que es, tiene y ha logrado. Estos hijos de Dios logran la conclusión de la oración librada por el Espíritu a través de nuestro hermano Pablo. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, versículo 21. Séptimo, el Señor es glorificado. Vivir de esta manera, en un continuo disfrute de la gracia del Señor, que contiene todas las riquezas que Él ha depositado en nuestro espíritu, glorifica al Señor. Y esa glorificación dura por todas las edades, por los siglos de los siglos. Glorificar al Señor no es gritar, gloria al Señor. No es lo que hacen algunos líderes del cristianismo que gritan, a su nombre, y la congregación responde, gloria. Esas son vanas repeticiones que ofenden y deshonran al Señor. Esa es la línea de Caín. Eso tiene como resultado la muerte. Glorificar al Señor es buscar que Él nos llene, disfrutando sus riquezas y permitiendo que Él exprese su esencia, sus virtudes y su obra de redención a través de nosotros. Esta es la línea de la vida eterna y tiene como resultado que seamos vencedores, reinemos con Él en el reino de los cielos y al final de este vivamos en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Que en nuestro diario vivir podamos glorificar al Señor. Que en tu diario vivir tú puedas glorificar al Señor y ayudes a otros a que el Señor sea glorificado, enviándoles la dirección de esta página para que ellos disfruten estas palabras tan deliciosas.